Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. A veces creemos que somos incapaces, ¿no?, de decir no al pecado constante, o que tenemos un enorme problema para decir no en el momento más preciso y que más lo necesitamos. ¿Les ha pasado que a veces terminan diciendo sí a lo que con cabeza fría hubieran dicho que no? Y es que es obvio que cuando comenzamos a permitir que la tentación se apodere de nuestra atención, lo más fácil será decir sí, aunque realmente quisiéramos decir no. El verdadero problema no radica en tu decisión de decir sí o en tu decisión de decir no es ahí. El verdadero problema se radica en lo que antecede a tu decisión con respecto a sí o no. Por ejemplo, a ver, si una de tus debilidades fuera la pornografía y te pasas mucho tiempo sin hacer nada productivo en la computadora o cualquier dispositivo con acceso a internet, y solo sin personas que te interrumpan, es obvio que tarde o temprano serás tentado a ver imágenes o videos que en un principio no quisieras ver. Tu problema allí no era que cuando te dieron ganas de ver esas imágenes o video no pudiste decir no. Tu problema fue que dedicaste mucho tiempo innecesario a estar en ese dispositivo con acceso a internet. Otro ejemplo, si tu debilidad son las mujeres y mantienes sin necesidad demasiada comunicación con alguna de ellas que te atraen, entonces lo más obvio es que tarde o temprano serás tentado a decirle algo, a hablar con doble sentido o a proponerle cosas. Tu problema no es que no pudiste decir no cuando alguna de ellas de un sí, sino tu problema fue que provocaste el hecho y te iba a ser muy difícil negarte cuando desde un principio lo provocaste. Podemos seguir dando ejemplo. Si tu debilidad es el sexo y de pronto mantienes conversaciones con doble sentido con otras personas y de broma en broma llegan a un común acuerdo, van a verse y pecar. Lo más obvio es que a la hora de decir no o de negarte a ti mismo, no podrás. No porque no tengas la capacidad de decirlo, sino porque provocaste todo de tal manera que te fue aún más difícil decir no. Si tu debilidad es tu carácter, porque cuando menos sientes reaccionas de formas inadecuadas, entonces lo que tienes que hacer es callar, pensar antes de reaccionar. Pero si reaccionas cuando ni aún han terminado de explicarte, entonces es obvio que dirás cosas orientadas al enojo, a ese enojo del momento. Aunque después, con cabeza fría, te sientas mal por lo que dijiste, que bien hubieras podido evitar, pero que no lo hiciste, porque solo accionaste y no callaste, sino que hablaste y no pensaste. Si tu debilidad son los celos, esos celos desmedidos, esos celos enfermizos y sin fundamento, tu problema no es que cuando menos sientas
actúas de forma inadecuada contra esa persona que dices amar. Tu problema es que antes no has confiado y te sientes inseguro de esa persona que te ha dicho que te ama. Tu problema es que malinterpretaste las cosas o que leíste algo que no te gustó o vistes algo que no terminó de parecerte lo que pensabas, sino que tu problema es la falta de seguridad en ti mismo sobre el amor que la otra persona te dice tener. Si eres joven soltero y tienes novia, y hay momentos en donde los besos y las caricias no parecen los de un noviazgo respetuoso, y estás cayendo en caricias fuera de lugar. Tu problema es que antes de llegar a esas caricias, seguramente estuvieron en un lugar a solas, sin nadie cerca, o que los interrumpieran al menos. Comenzaron con besos pequeños, para aumentar con besos que lo que provocan es seguir tocándose de formas no honrosas. Tu verdadero problema es quedarte solo, estar en un lugar donde nadie los moleste y permitir que los besos sobrepasen varios segundos o minutos. Entonces es obvio que si están solos y los besos cada vez son más fuertes o frecuentes y largos, lo más seguro es que terminarán tocándose deshonrosamente y seguramente con posibilidades de caer en la fornicación. Pudiera de alguna manera citar muchos ejemplos más, pero mi intención en esta oportunidad es nada más hacerte ver que el problema no radica en la última decisión del sí o el no. No radica en la decisión de hacer o no, sino en lo que antecede a esa decisión. El problema de Eva en el jardín del Edén no fue que decidió comer del fruto que Dios había prohibido comer. Su problema fue que escuchó a la serpiente decirle mentiras, y lo peor de todo es que le creyó. Si ella no hubiera prestado atención a la serpiente, seguramente no se hubiera sentido tentada a tomar y comer del fruto que les habían prohibido. Ahora la gran pregunta entonces, ¿qué debemos hacer? Cada uno de nosotros conocemos muy bien, sabemos cómo somos, por lo tanto nos conocemos muy bien. Sabemos a qué cosas somos débiles, sabemos a qué cosas nos pueden provocar que caigamos, o qué cosas hacen que seamos más sensibles a ceder. Por ello, la palabra de Dios allí nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. A veces creemos que esta vez seremos fuertes para no caer y jugamos con fuego creyendo que ya lo superamos o que lo vamos a superar. Pero Dios no necesita que le demuestres que puedes superarlo enfrentándote a esa tentación. Al contrario, la palabra de Dios nos motiva a huir de la tentación. La palabra de Dios nos dice: huye de las pasiones juveniles y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Esto lo encontramos en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22. Tu problema no es que no puedes decir que no para acceder a la tentación. Tu problema son las cosas que están
provocando el hecho de decidirte por el sí o el no hacia esa tentación. Reflexiona bien qué cosas haces, cómo actúas, qué es lo que está provocando en tu vida que cedas a la tentación. ¿Cómo es que comienza todo? Reflexiónalo. Cuando lo reflexiones, podrás evitar a lo que antecede. Sí, a lo que antecede a ese pecado. No en sí tu situación del sí o el no, sino a todo lo que sucede antes de llegar a esa decisión. Pues así te ahorrarás muchas frustraciones. Y Dios estará muy contento de ver tu deseo de ser fiel a Él. Sí. El verdadero problema está en todo lo que sucede antes de llegar a la decisión del sí o el no. Si puedes evitar eso, considérate un verdadero vencedor. Un vencedor en esa área de tu vida que te trae tanto dolor de cabeza y frustraciones que ha causado a tu vida. Y tenemos que orar como lo hizo el salmista. El salmista allí en el libro de Salmos, en el capítulo 119, versículos 33 al 36, nos dice: Señor, enséñame el camino de tus mandatos, y yo lo seguiré hasta el fin. Dame entendimiento para obedecer tus enseñanzas, y de todo corazón yo las cumpliré. Guíame por el camino de tus mandamientos, porque en Él me encuentro a gusto. Pon en mí el deseo de cumplir con tus requisitos, y no el de satisfacer mis deseos egoístas. Eso decía el salmista David en su palabra. Si eres sincero y detectas el verdadero problema, entonces quiero invitarte que vayas ante la presencia del Señor y comiences a actuar como un verdadero hijo de Dios que confía en Dios y en su palabra. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 86 07 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Cada temporada. Un tiempo devocional.